Vamos a hablar acerca de la sentencia case when. Esta sentencia o cláusula nos permite crear categorías nuevas o validar ciertas condiciones y ejecutar cierto código si se cumple o no se cumple la condición. Em, la estructura básicamente es esta. Inicia con la palabra case y termina con la palabra end. Dentro del case vamos a tener un- una sentencia when o cláusula when con la condición que vamos a validar y el resultado si esa condición se cumple. Eso lo hacemos para la cantidad de condiciones que tengamos, de forma similar a cómo funciona un switch en otros programas. Ok, vamos a analizar este ejercicio. Dice ejecutar una consulta que muestre todas las columnas de la tabla products y agregar una columna para clasificar los productos de acuerdo con el precio. Estas categorías van a ser gama baja, gama media y gama alta. Ok, analicemos a ver qué tenemos en products. Voy a copiar eso porque ya tenemos mucho en el script. Entonces, si yo ejecuto eso, no tengo esa columna de gama, ¿verdad? Del tipo de gama. Entonces, tendríamos que crear esa columna. Al igual que lo hemos estado haciendo, vamos a iniciar con un select, un from. No hay una condición, entonces eh, simplemente agregamos la, la tabla o en realidad podemos haberlo hecho de esta manera. ¿Qué tenemos que agregar? Bueno, tenemos que agregar otra columna. Una columna que lo que va a contener es un case. Ese case termina con el end y dentro vamos a tener las siguientes condiciones. Ok, cuando el precio es menor a 3000, entonces va a ser gama baja. Entonces, aquí list price menor que 3000. Entonces, vamos a escribir la palabra gama baja. Aquí me hizo falta el when. Ok, otra vez vamos con el otro when. Cuando list price está entre 3000 y 5000, aquí podemos utilizar between 3000 y 5000. Entonces, gama media, gama lleva doble M. Y para finalizar, cuando el list price es mayor que 5000, entonces gama alta. Ok, ejecutamos esto y ya nos aparece la columna con las diferentes categorías de gama que no teníamos antes. Ok, esta columna no tiene nombre, pero podemos agregarle un nombre. Además, podemos intentarlo un poco para que se vea más ordenado. Ya nos aparece la columna, el nombre de la columna. Eso es una forma de utilizar el case when. En realidad es una funcionalidad muy versátil. Se puede utilizar de muchas formas. Y vamos a ver otro tipo de case when.
Por ejemplo, en este caso, de forma similar, se inicia con case, se termina con end, pero aquí lo que le vamos a dar es una columna que va a probar el valor y si ese valor se cumple, entonces me retorna lo que está aquí. De lo contrario, sigue a la siguiente, continúa la siguiente línea. Si, por ejemplo, si aquí hay un 2, me tiene que retornar con Ford Bicycles y así sucesivamente. Dice, utilizando un case when statement, crea una columna que establezca las siguientes categorías en la tabla products cuando el category ID es cierto valor de la tabla que se muestra a continuación. Nombra esta columna como category name. Ok, entonces, al igual a como lo hicimos antes, vamos a necesitar select todo from production.products y aquí vamos a necesitar el case and ok, pero en este caso aquí le vamos a dar, después del case, le vamos a dar una columna para la cual tiene que probar los valores. Category ID y aquí seguidamente le agregamos el when. Entonces cuando el category ID es 1, entonces me tiene que retornar children bicycles. Cuando es 2, comfort bicycles. Muy bien, acá tenemos todas las diferentes categorías y ahora le damos un nombre a la columna y seleccionamos y luego ejecutamos y ya nos aparecen las diferentes categorías. Observen que ¿dónde está categoría 3? Si la categoría es 1, Children's Bicycles. Si la categoría es 6, Mountain Bikes. Y así sucesivamente. Bien, ahora continuamos con lo que son consultas anidadas. Una consulta anidada básicamente es una consulta dentro de otra consulta. Esa consulta anidada o subconsulta puede aparecer en el where o en el from o incluso en el select, pero en este caso, bueno, lo vamos a usar en el where para realizar este ejercicio. Dice ejecutar una consulta que muestre todos los atributos de la tabla productos cuyo precio sea menor que el promedio de los precios. Ok, vamos a analizar la tabla productos. Production.products y recordemos que tenemos, bueno, todos estos atributos y tenemos el list price, pero queremos que nos devuelva solamente los que tienen precio menor al promedio. Entonces tendríamos que hacer un promedio de list price from ok. Si yo ejecuto esta consulta, me va a devolver el promedio de la columna list price. Entonces, técnicamente lo que tendríamos que hacer es en el where decirle que el list price sea menor que 1520. Pero esto es poco funcional, ¿verdad? Porque puede ser que se agreguen
artículos con diferentes precios, lo cual modificaría el promedio. Entonces, si queremos que esta consulta sea dinámica, en el list price, más bien tenemos que agregar lo que sea que resulte de esta consulta. Entonces, SQL lo primero que va a hacer es ejecutar esta parte de acá, guarda lo que sería el promedio y ahora sí, ejecuta todo esto y en esa parte lo que trae es el promedio y nos daría justamente lo mismo. Este ejercicio es muy útil o la forma de utilizar las subconsultas es muy útil y muy común en entrevistas de trabajo, así como en, cuando se está trabajando con algún programa como Java, por ejemplo, y queremos crear un eh, campo de texto al cual le agreguemos un valor y que ejecute una consulta para que retorne algo, ¿verdad? Para que retorne un resultado. Entonces, el, iniciamos de forma similar, select, vamos a retornar todo de la tabla production.products, pero esta vez lo que necesitamos es que la categoría sea mountain bikes. Pero, ¿qué sucede? La tabla products no tiene categoría. Tendríamos que ir a otra tabla para buscar cuál de estos números corresponde a mountain bike. ¿Qué pasa si nosotros lo hacemos al revés? Bueno, entonces vamos a hacer un select de la tabla production.categories, donde category name es igual a mountain, mountain bike. Entonces, si yo ejecuto eso, en estoy posicionado en la tabla categorías y lo único que quiero que me retorne es la categoría que se llama mountain bike, pero al parecer no está o no está escrito correctamente. Sí, aquí me hizo falta una S. Entonces ahora sí. Mountain bike, lo que me retorna aquí es el category ID y el category name, pero solamente necesitamos el category ID. Yo solamente necesito el category ID y ahora sí, yo puedo decirle al la otra consulta que estaba elaborando inicialmente, devuélvame todo de la tabla de productos donde el category ID sea igual a qué. Bueno, lo que sea que me devuelva este subquery. En este caso me devolvió 6. Entonces, todos estos son únicamente de categoría mountain bike. ¿Qué pasa si yo quiero road bikes? Entonces aquí nada más le cambio road bikes. Esto es como para hacer una caja de búsqueda en un programa. Em, ¿Qué pasa si yo quiero electric bikes? Listo.